ir, ¿cómo se dice?, superando la violencia, porque esta es un proceso. No es meramente una solución, como se dice, como una receta o una pastilla con la que tú le das al otro y con eso ya lo resolviste. Es un tema y requiere algo que yo le llamaría un arte. Cuando yo leí el libro El arte de amar de Erich Fromm, que seguramente muchos de ustedes han leído, lo que más me sorprendió a mí es decir, pero ¿cómo amar es un arte? Yo pensaba que amar era algo que venía así como, ¿no? Como naturalmente, por decirlo, uno nace sabiendo amar. Y yo les pregunto a ustedes, ¿realmente podrían decir que saben amar? ¿O no hemos cometido enormes errores en los actos de amor? Entonces, cuando tú dices esto es un arte, ¿cuál es la segunda conclusión? Tengo que aprenderlo. Entonces, ¿cómo logramos aprender a superar la violencia? Y les voy a decir por qué tendríamos que hacerlo. Es un tema que tampoco se trata mucho. Porque todo esto me suena a mí como a ética, ¿no? A imperativo categórico, como decía acá. Debemos de ser no violentos, debemos de ser pacíficos. Pero ese debemos ya lo tenemos harto, porque debemos hacer tantas cosas y nunca alcanzamos la valla tan alta que nos ponemos que decimos una cosa más, no la aguanto. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar una razón profunda que nos haga, ¿cómo se dice? Querer con profunda pasión el camino de la no violencia. La única respuesta que yo he encontrado como humanista y como antropólogo es la siguiente. La única razón por la cual vale la pena ser no violento es porque conecta con lo que hemos buscado siempre más profundamente todos, la felicidad. No es una cosa de afuera, no es una moral externa, es la experiencia de felicidad. Cuando uno dice, yo quiero ser feliz, se va a dar cuenta que siendo violento no lo va a lograr nunca. Mírense ustedes mismos, miremos nuestra propia vida y se van a dar cuenta que los momentos de mayor sufrimiento en nuestra historia personal han sido los de la violencia, sea que no las hayan ejercido o sea que hayamos ejercido otros. ¿O acaso uno no recuerda con profundo dolor cuando se fue de, ¿cómo se llama?, de control y le pegó, por ejemplo, al propio hijo, siendo un niño? ¿Sí? Uno no puede olvidar eso. Como no podemos olvidar cuando nuestro padre ejerció la violencia física con nosotros, o algún profesor nos humilló en la escuela. Estoy seguro que todos tenemos algún recuerdo de ese tipo. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Si ejercemos violencia, si dejamos que la violencia prospere a nivel individual y a nivel interpersonal, como muy bien nos señalaba César, ¿no? En todo esto me gustó muchísimo, conmigo mismo, dimensión intrapersonal, con los demás, dimensión interpersonal, y con nuestros desafíos de la dimensión de la realidad. Miremos nuestro propio país y veamos cuán profundo fue el dolor de todo el tema de la violencia terrorista. ¿Sí? Porque la violencia social, la violencia política, ¿sí?, y la violencia cultural trabajan juntas y finalmente se expresan como violencia psicológica y como violencia interna. Entonces, en el problema de la violencia no podemos ligar lo externo de lo interno, lo de afuera con lo de adentro. Entonces debemos tener, me parece a mí, la hidalguía o tomar en nuestras manos la misión de repartir y de crear felicidad. Cuando vemos las cosas en positivo, se nos hace muchísimo más interesante. Y aquí habría que llegar a desactivar programaciones profundas de violencia. Ya se mencionaron algunas, como las del autoritarismo, que nos mencionaban acá. Yo mencionaría otra, por ejemplo, la valoración del sufrimiento. Hay formas de violencia que no pasan por ser violencia. Por ejemplo, la intensidad de los sentimientos de culpa, ¿sí?, es una forma de violencia. La imposición de ideas a otros es una forma de violencia. Entonces, cuando se busca
¿cuál es la esencia de la violencia? Yo creo que esa es una pregunta importante de responder. Puede ser la violencia política, violencia económica, ¿no? Explotación, violencia racial, discriminación. Pero ¿por qué todo eso es violencia? Entonces, aquí me parece a mí que la esencia de la violencia tiene que ver con la imposición de la propia intención al otro. No le consulto, no le hago compartir mi intención, sino yo quiero que haga algo que aún cuando él no esté de acuerdo, lo siga. No sé si me dejo entender. Si ustedes ven una relación interpersonal, por ejemplo, en los conflictos hombre-mujer, es porque alguno de los dos quiere que el otro haga algo que el otro no quiere hacer. Y hay que ver ¿cómo se llama? Tácticas y estrategias de violencia que a veces tenemos para obligar al otro a hacer lo que uno quiere. Abstención, por ejemplo, de cariño para la otra persona. Es una forma de castigo, ¿no? Entonces, es mucho más sutil la desactivación de la violencia y por eso es importante aprender a experimentarla, descubrirla y desactivarla. Entonces, otra cosa que quiero destacar es que la violencia es un método para resolver el conflicto social. El conflicto social es inevitable. El otro tiene una intención distinta a la mía, el otro es distinto a mí, pero sí hay una cosa maravillosa en el ser humano. Me puedo poner de acuerdo con él en un proyecto común. Eso me parece a mí que es importantísimo. Y si yo quiero más bien obligarlo a hacer algo que él no quiere, vamos a empezar a generar violencia. La violencia, digamos, es añadir más leña al fuego, ¿sí? Finalmente, un principio intercultural que nos ayuda mucho a trabajar de manera práctica sobre la violencia es aquel muy conocido de trata a los demás como quieren que te traten. Miren ustedes, cuando uno se pregunta cómo quiero ser tratado, salen cosas bien bonitas y muy fáciles. Que me traten con respeto, que me traten con cariño, que me traten no sé qué, ¿no? Que sean incondicionales, que mis amigos sean verdaderamente, ¿no? Amigos, en fin. Quiero que me traten así. Pero ¿qué cosa espera uno? Uno espera que lo traten así. Es decir, dice, el otro tiene que tratarme así. Cuando en realidad la mejor manera de que uno reciba ese trato es ejerciéndolo uno sin esperar que el otro lo haga. Y esto es una cosa que a mí me parece muy, muy importante. Yo inicio la no violencia tratando al otro con respeto, tratando al otro con cariño, tratando al otro como yo quisiera ser tratado en esas circunstancias. Esa es una manera muy concreta y muy práctica de aprender a ejercitar la no violencia. Finalmente, si tuviera que decir, la gran importancia de esto es que y por qué estoy tan contento de haber escuchado lo que he escuchado desde que he llegado en los testimonios de las personas que están trabajando en los colegios, en la política que están tratando de llevar a cabo, es porque siento que hay una gran voluntad de realización. Y al escuchar que el Perú ha progresado, realmente me da una felicidad profunda escuchar esa noticia. ¿Por qué? Porque yo creo que en todos nosotros, o en todos los corazones de personas que hemos enseñado, está la profunda convicción de que hay que hacer una verdadera revolución mental. Me parece a mí. Y el gran instrumento para hacer una revolución de la mentalidad, que en antropología se sabe lo más difícil de transformar, es la revolución educativa. Y el que el tema de la violencia, de la paz, de la no violencia, entre ya dentro de la política y comience a tener esta realización que ustedes están contando acá, a mí me parece realmente algo maravilloso. Entonces, para resumir un poco el programa en el que nosotros trabajamos de manera voluntaria, ¿no? En el centro de estudios y que ya estamos iniciando en los colegios, es más o menos, digamos, para aterrizar el asunto, ¿no? Si a mí lo que me impide ser feliz es el estrés, lo que lo resuelve es la tranquilidad, y a mí me corresponde aprender, sea de la manera que sea, el tema de la extensión y el manejo de las imágenes, porque ¿dónde está la carga de violencia y de sufrimiento? En la divagación, en la imaginación. Necesito saber de relax integral, de conversación
conversión de imágenes y de realizar experiencias de paz. Si yo tengo un problema de desarmonía, necesito equilibrio integral. El famoso cuerpo sano y mente sana que nos decían ya desde antiguo. Si estoy desorientado, necesito tener sentido en mi vida, motivación. ¿Por qué no lo tengo? Tengo que saberlo, tengo que aprenderlo y tengo que lograr tenerlo. Para eso es absolutamente necesario un programa de autoconocimiento. El conócete a ti mismo, ¿sí? Tan mencionado, pero cuando yo digo, siempre preguntar, ¿y cómo se hace? Es bien gracioso con ustedes. A veces, disculpe, a veces me da risa porque todo el mundo dice la ciencia, ¿no? La ciencia, qué importante que es la ciencia. Y yo hago la pregunta, ¿y cuándo has aplicado la ciencia al conocimiento de tu propia vida? ¿Cuándo? Nadie lo hace, porque nos tememos conocernos, tememos llegar al profundo vacío que a veces anida en nuestra alma, ¿no? Entonces necesitamos estos programas y necesitamos cambiar y nosotros mismos llegar a dominar el arte de la no violencia. Yo dejaría aquí nomás las cosas y muchísimas gracias a todos. Fuertes aplausos para Javier Sorriente. Vamos a cerrar esta conferencia respondiendo algunas de las preguntas que han realizado y va a estar a cargo de César Bazán. Bien, nuevamente muchísimas gracias a todos. Yo quería empezar por agradecer a Ana Luisa y a Rosa Chero, los testimonios que nos han compartido el día de hoy, las experiencias que no solamente representan a ellos, sino también a sus comunidades educativas, a sus padres de familia, docentes, escolares, por supuesto, y colegas, es muy importante. Yo en ello quiero resaltar dos cosas de la experiencia presentada por Ana Luisa en Juana Larco de Damer. Uno es que las normas son participativas. El mensaje ahí es, si no, no funcionan. No hay otra forma de hacer normas en la escuela de convivencia. Por favor, involucren a sus escolares que son los verdaderos expertos en la convivencia en estos días. Y eso se va a expresar incluso, se va a transformar incluso en cómo se distribuye el espacio físico en las escuelas. Estoy seguro que a ustedes también les gustó muchísimo ver cómo las escuelas están tan bien ordenadas, tanto en los patios como en las escuelas, en las aulas, perdón, y también en los jardines. Algo que me gustó muchísimo en la presentación de Rosa Chero fue el encontrar el polo, comentábamos con Martín, de la última foto. Sale una niña en medio que dice líderes revolucionarios. Y para todos esa frase es súper fuerte, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando realmente de una verdadera revolución, donde el artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño, en que los niños tienen el derecho de participar en todo aquello que los mueve y los compromete en su vida, deben ser protagónicos. Entonces, nuevamente, involucren a sus escolares. Dos, yo quería también darle las gracias a Javier y a Martín. Con relación a lo que nos contaba Javier, hay una frase que quiero resaltar, compartir con ustedes, que la esencia de la violencia es la imposición de la propia intención y que lo importante es desactivarla. Es menudo el reto que nos plantea, pero es creo una buena frase para resumir su enfoque no solamente de la investigación, sino también del humanismo. Y me ha gustado mucho la propuesta de Martín de matrimonio. Estoy seguro que varias de ustedes han estado interesadas en casarse, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo, lo digo porque debe haber un diálogo realmente entre lo que son las políticas y las prácticas, entre el trabajo a nivel nacional, regional, local y en las escuelas. Entonces, para cerrar ese punto, yo los quiero invitar, porque lo que hemos presentado con mucho orgullo, por supuesto, con mucho esfuerzo, es mejorable. Y ustedes son, así como en el Juana Larco de Damer, como en José María Arguedas, ustedes son los que día a día viven estos problemas, estas oportunidades, aprenden de sus propias comunidades de qué hacer para reducir este problema que es la violencia escolar. Entonces, si tienen ideas, sugerencias, críticas, todas son súper bienvenidas. Nuestro correo electrónico es sicb, es difícil olvidarlo, es sicb@minedu.gov.pe de Perú. Yo quería aprovechar la oportunidad para decirle gracias a Javier y Martín, no solamente por sus comentarios el día de hoy. Yo a Javier lo conozco hace ya muchísimos años. Él quizás no se acuerda de mí, yo era un chibolo en el 96, pero le tomaba nota a sus apuntes en los focus groups en apoyo, opinión y mercado. Yo regresaba
Yo regresaba a la universidad inflado como pavo real, mucho más de lo que me han visto ahora, diciendo que ya trabajaba en apoyo. Recién había empezado a estudiar psicología, pero aprendía muchísimo de Javier y de las conversas del enfoque humanista que teníamos después, los focus. Y Martín, también quería agradecer no solamente por sus comentarios del día de hoy, sino porque aprendí muchísimo en la gestión pública, de su consejo sabio, pero también entusiasta y a partir de ahí alentador para hacer de este Perú un Perú muchísimo más grande. Nuevamente, muchas gracias a todos. Y antes de pasar las preguntas, estoy en la etapa Sobón, quería agradecer a las organizadoras porque este tipo de debates son realmente importantes. Estoy seguro de que varias de las que han quedado son realmente, no porque les quitaron las moletas o no porque les quitaron el taxi, no las vienen a recoger, el marido no las viene a recoger todavía, es porque este tema les interesa. A todos nos interesa y deberíamos haber más chance de compartirlo. Ok, ahora sí, ya para acabar, es una pregunta y un comentario. La pregunta son dos, de hecho, van con relación a lo que es en este caso nuestro rol para con los medios de comunicación. Una alega de que todos somos muy pasivos y deberíamos oponernos, incluso ponen ejemplos de otros países en la que, en este caso, como que los medios son bastante más sanos. Mi pregunta es si es que esas sociedades son también más sanas, si es que esas sociedades se respetan lo que es la democracia, la libertad de prensa, la diferencia de opinión. Yo podría alegar que el artículo 14 de la Constitución Política del Perú dice que los medios de comunicación deben ayudar al Estado peruano a educar a nuestra población. Pero la pregunta es si que deberíamos simplemente alegar que deberían ellos hacerlo, como decía el imperativo de Kant, Javier en su presentación, o si que nosotros debemos, y ahí sí es nuestra chamba, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, promover debate para que nuestros escolares e hijos tengan una aproximación mucho más constructiva de la realidad de la cual ellos también son partes. Entonces, hay formas de boicotear, y lo digo así con sus palabras, de boicotear productos, de boicotear propuestas, y en ese caso, o sea, como sociedad civil, como gobierno, eventualmente deberíamos considerar unirnos para expresarle a los medios de comunicación que no estamos satisfechos de la forma en la que educan a nuestros hijos. Podríamos cancelar el acceso de nuestros hijos a la televisión, pero nuevamente, o sea, merecemos una mejor televisión, merecemos una mejor sociedad y creo que van de la mano. Quería cerrar con nuevamente el comentario que nos había hecho llegar a una de ustedes. Dice, gracias por pensar en los maestros y directores en este tema de la violencia escolar y bullying. Buena información, es bueno que entreguen los libros para que nos información, para que nos informemos de todas estas investigaciones que están haciendo. Yo prometo dejar esta diapositiva, pesa 23 megas, la presentación difícilmente les va a llegar por correo electrónico, pero depende de ustedes, estoy seguro de encontrar la forma de sitiarla y de encontrar la forma de compartirlas. Nuevamente, si queremos un Perú sin violencia, incluso sin violencia escolar, debemos empezar nosotros en nuestros respectivos puestos. Si esta es una cancha, vamos a pensar así, yo soy director técnico, aunque Perú no ha tenido mucha suerte en los últimos mundiales, pero básicamente yo estoy fuera de la cancha a veces incluso, me meto por supuesto en días como hoy, pero son ustedes los que realmente están ahí jugando y especialmente quiero creer que están queriendo hacer lo posible para que Perú le dé la vuelta a este partido. Muchísimas gracias, buenas noches. Agradecemos a nuestra mesa de honor, César, Martín, Javier, muchísimas gracias por facilitar la experiencia, el análisis que todos los maestros necesitamos. Necesitamos seguir retroalimentando la información, renovando la práctica, reflexionando sobre ella. La frase para cerrar esta noche, maestros y maestras, no seamos archiveros de los hechos, profundicemos en el misterio del origen de los hechos para tomar decisiones. Muchísimas gracias. Es un congreso que está justamente dedicado para todos ustedes, maestros y maestras. Muchísimas gracias a ustedes por la inversión de tiempo. Gracias. Hola, ahí estamos. Bueno, gracias por haber participado en esta tarde y a estas alturas ya todos debemos haber aprendido a amar
para aplicar la pedagogía del amor, como se ha dicho aquí, no ser tan duros con nosotros mismos para no serlo con los demás. Estamos en una etapa del enamoramiento, ya que aquí se ha propuesto un matrimonio entre las políticas nacionales y las experiencias de los maestros en sus aulas. Y con ese gran amor con el que todos nos vamos, con mucho amor y cariño, los esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde para nuestra última jornada y un gran fin de fiesta de este tercer Congreso Pedagógico Internacional Gestión Escolar para el logro de los aprendizajes. Gracias a quienes nos han seguido también por internet a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, maestros, los esperamos mañana.